Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario, serie La Palabra de Vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Título del tomo: Apresurar la venida del día de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: La palabra profética y el juicio de los burladores. Día martes, leer con oración. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Repetimos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Título del día: La obra de los falsos maestros. Pedro fue usado por Dios para pastorear a los creyentes judíos dispersos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Por la gran persecución que hubo contra la iglesia en Jerusalén, descrita en el 8º capítulo de Hechos, versículo 1. En aquel tiempo, todos los discípulos estaban dispersos por el mundo, pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén. En su segunda epístola, Pedro mostró que algunas personas distorsionaban la palabra de los apóstoles, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Pedro hizo hincapié en registrar esto porque en ese tiempo ya había algunos falsos maestros que no creían que los apóstoles hablaban la palabra de Dios. Ellos distorsionaban de tal modo la palabra de los apóstoles que llegaban a decir que lo que éstos vieron en el monte acerca de la transfiguración del Señor, Mateo capítulo 17 versículos 1 al 8, había sido inventado por ellos para engañar al pueblo. Hacían esto para intentar desacreditar la palabra profética. Estos falsos maestros no querían someterse a la autoridad de Dios, sino que prefirieron seguir su propio camino, burlándose y menospreciando la palabra profética. Por esta razón, Pedro afirma que esta palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Quería mostrar a los creyentes judíos dispersos que tenían una brújula para no perderse: la palabra profética. En medio de tantos falsos maestros hablando y causando confusión, la palabra profética les señalaba la dirección correcta, porque venía de Dios. Por eso, querido lector, debemos seguir de cerca esta palabra. Cuando nos distanciamos, empezamos a tener dudas en nuestra mente sobre la palabra. Entonces, nuestro andar flaquea. Vacilamos como almas inconstantes, que son el blanco predilecto del diablo. Él utiliza a los falsos maestros para sacudir la firmeza de la fe de los cristianos y desviarlos del camino saludable de Dios. Pedro comienza a hablar de los falsos maestros desde el 2º capítulo de su segunda epístola, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 10. Destaca que estos falsos maestros no se someten a las autoridades. Son personas que no andan en el espíritu, sino que andan conforme a la carne. Por eso desprecian todo gobierno, difamando toda y cualquier autoridad.
Esto es muy grave para Dios, porque cuando alguien difama a una autoridad establecida por Él, está difamando al propio Señor. Muchas personas no tienen idea de la gravedad de este asunto y deliberadamente hablan contra las autoridades delegadas por Dios, burlándose de ellas y despreciándolas, pensando que nada les sucederá. De ellos dijo Pedro: teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 14. La palabra cebo significa engaño. Es como un pescador que pone cebo en un anzuelo para engañar al pez y atraparlo. Estas personas son como pescadores que engañan a las almas inconstantes, es decir, a aquellos que tienen dudas acerca de la palabra de Dios. Por eso es necesario fortalecer a todas las almas inconstantes, convirtiéndolas en almas constantes, ya que son ellas el objetivo principal de estos engañadores. Tenemos una gran herramienta para esto, que es la inmersión en la palabra. La inmersión nos permite tener contacto directo con la poderosa palabra de Dios. El Señor mismo le dijo al pueblo de Israel que era necesario inculcar su palabra en sus corazones. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Lo que leemos o escuchamos lo olvidamos rápidamente. Por eso, solo leer o escuchar la palabra no es suficiente. Necesitamos inculcarla en nuestros corazones. Inculcar significa grabar o imprimir la palabra en el corazón a través de repeticiones reiteradas. La repetición es importante. Algunas personas se burlan cuando hablamos de inmersión, diciendo que son solo vanas repeticiones, pero en verdad estas repeticiones hacen que la palabra de Dios quede grabada, impresa en el corazón. Esto hace que el alma, que antes era inconstante, se vuelva firme y segura. Judas, en su epístola, habla de la palabra profética cuando dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Judas 17 y 18. Las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles son la palabra profética. Judas repitió lo que Pedro había dicho acerca de los burladores. Hubo burladores tanto en el tiempo de Pedro como hoy. No se dan cuenta de que en realidad están siendo utilizados por Satanás para realizar una obra de destrucción en lugar de edificación. Judas continúa: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Versículos 19 y 20. Aquellos que trabajan contra la edificación han perdido la unción del Espíritu. Nosotros, sin embargo, necesitamos edificarnos en la santísima fe, que es la fe igualmente preciosa que hemos recibido. Inculquemos la palabra en nuestros corazones a través de la inmersión, los gritos de guerra y todas las herramientas que el Señor nos ha dado en estos últimos tiempos. Esto hará que seamos guardados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Judas 21 y 22. No debemos acusar ni presionar a quienes tienen dudas, sino que debemos compadecernos de ellos y ayudarlos a mantenerse firmes, porque son víctimas de los burladores de la palabra profética. Esto los arrebatará del fuego, como dice Judas. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros
tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Versículo 23. No queremos tener ningún contacto con cosas que contaminen. Más bien, sigamos la palabra profética que Dios nos ha dado. El resultado será una iglesia cada vez más saludable. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.